Estabilidad de taludes, método de Jambú, actividad propuesta en el curso Electiva Profesional Estabilidad de taludes, presentado por los estudiantes de Ingeniería Civil, Diego Bautista Gualteros, Cindy Romero Triana y Óscar Urrea Rodríguez. Nilmar Óscar Charles Jambú, ingeniero civil y geotécnico noruego, nació el 23 de agosto de 1921, se graduó como ingeniero civil del Instituto Noruego de Tecnología en el año 1947 y en geotecnia de la Universidad de Harvard en el año 1949. Jambú fue reconocido internacionalmente por su trabajo en ingeniería geotécnica, tenía un conocimiento profundo del comportamiento mecánico de los suelos y con los años desarrolló muchos conceptos nuevos y realizó valiosas contribuciones a la solución práctica de problemas de ingeniería geotécnica, incluidos asentamientos, estabilidad de taludes y deformaciones. En el año 1954, el título de su tesis de doctorado fue Análisis de estabilidad de pendientes con parámetros adimensionales. Falleció el 4 de enero del año 2013. Las tablas de Jambú, desarrolladas por Jambú en el año 1968, permiten el análisis de diferentes condiciones geotécnicas y factores de sobrecarga en la corona del talud, incluyendo los niveles freáticos y grietas de tensión. El método de las tablas de Jambú presenta dos procedimientos, uno para suelos cohesivos con phi igual a 0 y otro para suelos friccionantes con phi mayor que 0. Para los suelos cohesivos el procedimiento es el mismo de Taylor. Para los suelos friccionantes o mixtos el procedimiento es un poco más complejo. El método de estabilidad de taludes de método Jambú es un método simplificado que se basa en la suposición de que las fuerzas entre las dovelas son horizontales y no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. Esto quiere decir que si tenemos un terreno será seccionado en dovelas. Si tomamos una enésima dovela para que sea analizada, tendremos lo siguiente. Se verá afectado por fuerzas externas el empuje de tierra por su peso natural, la fuerza normal que ejerce el terreno y tendrá a su vez una pendiente respecto al terreno, que será también un ángulo de inclinación. Llamamos este ángulo alfa. Jambú dice que el factor de seguridad se halla a partir de un factor de corrección F sub 0 que se hallará a partir de abanicos o tablas ya establecidos. La fórmula del factor de seguridad de Jambú nos dice que el F sub 0 por la sumatoria de C, que son parámetros de resistencia del suelo, es la cohesión del suelo, por B, que corresponde a la base de la dovela, más W, que es el peso de la dovela, menos la presión de poros por B, todo esto multiplicado por la tangente de phi.
que phi corresponde al ángulo de fricción del suelo. Esos son parámetros de resistencia del suelo. Esto multiplicado por 1 sobre coseno de alfa. Recordemos que alfa es el ángulo de inclinación respecto al terreno, multiplicado por MA. Todo esto dividido en la sumatoria del peso por la tangente de alfa. Tenemos que MA es igual a coseno de alfa por 1 más la tangente de alfa por la tangente de phi, y esto sobre el factor de seguridad. Como tenemos factor de seguridad a ambos lados de la igualdad, llega un momento en el que tenemos que realizar iteraciones. Cordial saludo, compañeros. Continuando con la explicación de mi compañero, a continuación veremos cómo se determina el valor de f sub 0 o factor de corrección propuesto por Jambu. Jambu propone que los suelos se clasifican en 3 grandes grupos: suelos granulares, suelos cohesivos y suelos mixtos. Para los suelos granulares, debido a que no se tiene ningún tipo de sustancia cementante o material que pueda producir adherencia, se supone que la cohesión es igual a 0. A estos suelos los llamamos suelos no cohesivos. Para el caso de los suelos cohesivos, se asume que el valor del ángulo de fricción es igual a 0, como se ilustra en la gráfica propuesta por Jambu. También el factor f sub 0 depende de la curvatura de la superficie de falla, como lo ilustra la figura. Estos valores son aproximados, ya que se basan en el resultado obtenido a partir de 30 a 40 casos analizados. Entonces, partiendo de la relación D sobre L, como se ilustra en esta figura, siendo L la longitud medida desde la corona del talud hasta el pie del mismo, y D la mayor profundidad medida perpendicularmente desde L hasta la superficie de falla. Teniendo en cuenta estos conceptos anteriormente mencionados, se determina el valor de f sub 0. Entonces, ingresamos con el valor de D sobre L hasta la curva del suelo que estamos analizando, dependiendo del caso, y luego calculamos o miramos en la gráfica el valor correspondiente de f sub 0. Así sucesivamente con los demás tipos de suelos, realizamos el cálculo de f sub 0. Con el fin de comprender el método simplificado de Jambu para estabilización de taludes, procedemos a realizar un ejemplo. Entonces iniciamos con un esquema general de lo que podría ser un talud. Tenemos la grieta de tracción, la superficie de nivel freático, T, que es la longitud desde donde inicia la superficie de falla hasta donde termina, D, que sería la profundidad, la mayor profundidad medida desde T hasta la superficie de falla, Q, que sería el empuje hidrostático del terreno definido por esta ecuación, y este sería un esquema de lo que sería la dovela en sí. ¿Listos? Las líneas rojas hacen referencia a las fuerzas a las que se somete la dovela y las líneas negras a la dimensión de la misma. ¿Listo? Acá tenemos algunos términos que intervienen en la ecuación de Jambu para cálculo de factor de seguridad, esta. Entonces, iniciamos con el problema. Pues acá tenemos R es el punto desde donde se mide D, se saca una línea de referencia, en este caso 75 metros, se traza esa línea de referencia y entonces sacamos dos parámetros más. A, que es la medida desde la línea de referencia hasta el nivel freático, y Z, que es la altura del nivel freático con respecto al inicio de la superficie de falla. La relación D sobre T para este ejercicio es de 0.117, con la cual calcularemos el f sub 0 más adelante. ¿Listos? Los parámetros o datos del problema son, nos dice que es una grava arcillosa con un peso específico de 2.85, una cohesión de 1.8, un ángulo de fricción de 40 grados,
el peso específico del agua se toma como 1 tonelada sobre metro cúbico, la relación D sobre T que ya la habíamos mencionado, 0.117, Z es igual a 5 y K es igual a 0,5, teniendo en cuenta esta condición, que para coeficientes de cohesión iguales a 0, el K va a ser 0,31. Para cohesión mayor que 0 y ángulo de fricción mayor que 0, el K que vamos a trabajar es 0,50. Entonces nosotros cumplimos las dos, 41.8, por ende vamos a trabajar 0.5. Entonces, para el ejercicio se definen 8 dovelas, como se puede ver en la imagen. El dimensionamiento de la dovela pues es muy sencillo, ya que utilizamos pues Pitágoras. Entonces, siendo este el cateto adyacente al ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación en la superficie de falla de cada dovela, y el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa calculada por Pitágoras, y obtenemos el ángulo de fricción. Para este caso, en la dovela 3 vamos a revisar que los datos de la dovela 3 es 44,01, muy similar. Así sucesivamente. Recordemos que las dimensiones son por cada dovela, no desde la línea de referencia, sino como se ilustra en el esquema. ¿Listo? Procedemos a hacer los cálculos. Tangente de phi, para pues empezar a darle solución a esta ecuación. W, que sería el peso de la dovela. Recordemos que el peso pues es una carga, en este caso por metro lineal. Tangente de alfa, peso específico del suelo por la altura menos la presión de poros, tangente de phi por tangente de alfa, y el peso por la tangente de alfa. Entonces, como mencionaba mi compañero anteriormente, dado que tenemos la incógnita factor de seguridad y no se puede despejar, pues debemos hacer un proceso de iteración. Entonces, esto pues en el Excel lo podríamos hacer mediante función objetivo o solver. Sin embargo, pues quisimos hacerlo de una manera metódica, pues para tratar de entenderlo. Resulta que este valor que tenemos aquí en la iteración es el resultado de solo esta parte de la ecuación, es decir, no está esto ni pues porque nos dice que es la sumatoria de todas las dovelas por el f sub 0, pero aún no lo hemos calculado. Entonces calculamos eso para cada dovela y aquí tenemos la sumatoria, ¿cierto? Esta sería mi sumatoria. El cálculo del f sub 0 se plantea aquí mediante la ecuación. Si fuéramos a la gráfica, vemos que nos tiene que dar un resultado muy similar. Entonces decimos que la relación D sobre L es 0.117 para obtener un f sub 0 de 1.05 aproximadamente, ¿cierto? Entonces vemos que nos da muy parecido, en este caso es igual, y el empuje hidrostático del terreno es 12.50 toneladas. ¿Listos? Entonces iniciamos con un f semilla para poder calcular un factor de seguridad teórico que podríamos llamar, ¿cierto? Entonces, para este caso el f semilla será 93, empezamos a hacer las iteraciones, calculamos que ya sería la sumatoria por el factor de seguridad dividido Q. ¿Listos? Entonces vemos que es 0.88. Este valor obtenido se me convierte en mi nuevo factor de seguridad semilla, y así sucesivamente hasta que estos dos datos converjan, es decir, den iguales. Debido a que pues el resultado que nos da es 0.85, o sea, es menor a la unidad, pues quiere decir que, o sea, ese talud sería estar en un 85%, ¿cierto? Entonces no es lógico, no sería lógico. Digamos que si se quiere un factor de seguridad, pues es para mayorar esa condición de estabilidad del talud. Entonces para este ejercicio se tendría que estabilizar el talud. ¿Listo? Esperamos que haya sido en su entendimiento el método, y pues cualquier inquietud que tengan, y siempre y cuando la podamos resolver, pues estamos atentos. Muchas gracias.